Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este tercer conversatorio del ciclo de conversatorios sobre el COVID-19 que hemos organizado desde la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, desde el Centro de Investigación de la Facultad y el Grupo de Investigación de Filosofía Política. Antes de empezar, quisiéramos agradecer a nuestro decano, el doctor Rubén Duarte, al doctor Fernando Salinas de la Rectoría Seccional y al equipo de comunicaciones de la Universidad por la gestión y el apoyo para el desarrollo de este conversatorio. En este conversatorio trataremos la temática de los dispositivos de poder en tiempos de pandemia. Hoy contaremos con la participación de dos de nuestros profesores. Primero, el doctor Ricardo Sánchez Ángel, quien es abogado de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia también. Actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Libre, director del doctorado en Derecho de la Universidad y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de interés son los movimientos sociales y la lucha obrera. Por otro lado, tendremos a William Felipe Guerrero, quien es filósofo de la Universidad de los Andes, magíster en Filosofía de la Universidad de los Andes también, y actualmente adelanta sus estudios doctorales en Derecho en la Universidad de los Andes. También es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Sus áreas de interés son la filosofía alemana y francesa contemporánea, especialmente la hermenéutica y la deconstrucción, el psicoanálisis freudiano lacaniano, el feminismo de la diferencia, el posmoderno y el psicoanalítico. Igualmente, el constitucionalismo y la teoría política y filosófica del derecho contemporáneo. También contaremos con la profesora Adriana Ruelle, que es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad, que nos acompañará como relatora, y conmigo, Sergio Bedoya, también profesor de la Facultad. La metodología que tendremos hoy se basará en una serie de preguntas orientadoras que hemos construido junto con nuestros participantes y que enunciaré a continuación. Para dar respuesta a estas preguntas, cada uno de los participantes tendrá entre 3 y 4 minutos para así poder ir adentrándonos en lo que hemos llamado dispositivos de poder en tiempos de pandemia. Cabe recalcar que estas preguntas cubren un espectro bastante amplio. Estas se enfocan desde la experiencia personal que han tenido cada uno de nuestros participantes en el marco de esta pandemia, hasta las distintas perspectivas en las que se pueden analizar los dispositivos de poder en el marco de la misma. Nuestras preguntas serán: la primera, desde su experiencia personal, ¿qué vivencia significativa destaca en estos tiempos de pandemia? 2. ¿Qué panópticos o dispositivos de vigilancia y poder considera han fluctuado o han surgido en estos tiempos de cuarentena en Colombia? La tercera, ¿desde qué perspectivas filosóficas se pueden analizar los dispositivos de poder en el país? ¿Cómo constituyen al sujeto actual? Y 4, ¿usted es optimista o pesimista en relación con lo que será la sociedad colombiana después de que se supere la situación actual? En este sentido, quisiera también recordarles que en nuestra transmisión acá en la página de Facebook, les dejaremos un link en los próximos minutos para poder registrarse y poder ser confirmados y avalados como participantes de este ciclo de conversatorios. No siendo más, quisiera darle la palabra a nuestro profesor William Guerrero. Buenas tardes, William. ¿Cómo estás? Profesor Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo está? Entonces, quisiera de pronto que empezáramos con la primera pregunta. Desde su experiencia personal, ¿qué vivencia significativa destaca en estos tiempos de pandemia? Bueno, gracias Sergio, gracias a la profesora Adriana por la invitación que me extendieron a ser parte pues, del conversatorio. Yo quisiera en primer lugar, más que decir, es un poco hacer algo que podemos llamar una cierta clase de etnografía, cierto resultado de una etnografía con respecto pues a todo lo que ha pasado y todo lo que nos rodea el día de hoy con respecto pues a esta contingencia del COVID. Entonces yo quisiera, digamos, plantear una imagen, digámoslo así, con las palabras, tratar de imaginarnos algo que es, pues, común para todos nosotros actualmente. Y es que una vez que se establece el estado de emergencia sanitaria en la ciudad, ¿no? Lo primero que sucede es que la normalidad se ve trastocada. En un primer lugar, una estricta división espacial, ¿no? El cierre natural de la ciudad, la prohibición de salir a los diferentes, a la sabana de Bogotá, ¿cierto? Bajo la amenaza de comparendo y movilización del automóvil, ¿cierto? La división de la ciudad en sectores bastante localizados, ¿sí? Cada sector deberá estar demarcado y vigilado, ¿no? Se deben establecer unas nuevas fronteras claras, visibles, ¿sí? Que nos digan dónde comienzan esos nuevos sectores de emergencia en la ciudad. Se ordena a cada uno que se quede en su casa, ¿sí? Con la prohibición de salir de ella bajo de nuevo la advertencia del comparendo.
Cada familia, cada núcleo familiar deberá acumular sus provisiones, los mercados que entregarán la Secretaría y el Estado tendrán que ser entregados por personas autorizadas bajo estricto control y cumplimiento de los protocolos establecidos de bioseguridad. Los domiciliarios también entregarán suministros cumpliendo estos protocolos, protocolos específicos para ellos, procurando el menor contacto posible. Habrán cuerpos de policías, estarán en los nuevos límites, mantendrán la vigilancia constante, procurarán el cumplimiento de estos decretos y de todas las disposiciones de las autoridades, sean nacionales o distritales, y se necesita que las personas obedezcan de la manera más rápida, eficiente y eficaz posible, ¿no? Las circunstancias así lo ameritan, y por ello la alcaldesa tendrá que recorrer, digamos, sectores de la ciudad manteniendo el orden los protocolos establecidos que ellos mismos han establecido, hablando de la importancia de sectorizar la ciudad. El mensaje deberá ser supremamente claro. Todo esto está en función del bien de todos, ¿no? Los ciudadanos tendrán que informar su estado de salud, estarán obligados más que nunca a decir la verdad, la veracidad de la información que estén suministrando las autoridades pertinentes, y por ello el registro será completamente permanente, ¿sí? Así se podrá vigilar de manera efectiva la evolución del virus en la ciudad, localizar en dónde están los puntos, digámoslo así, calientes del virus, y por lo tanto, los grandes mecanismos son los medios virtuales, ¿cierto? Las apps o las páginas de internet donde los ciudadanos registran su información personal, su nombre completo, la cédula de ciudadanía, ¿no? Su sexo, con las personas con las que viven, en fin, una cantidad de información de los ciudadanos. Entonces, ¿qué me interesa, digamos, resaltar de este panorama específico? Lo primero que quisiera señalar es que la ciudad en peste, como yo la llamo, para motivos que voy a tratar de explicar un poco mejor antes de COVID-19, me interesa la palabra peste, pues se vuelve un lugar cerrado, confinado, ¿no? Es lo que se llamaba confinamiento preventivo. Es un espacio recortado, vigilado, registrado. La vida normal y civil de los individuos pues se reorganiza, se interrumpe y se reencamina, ¿no? La peste le es inherente a la sobresaturación del orden, prescribe a cada uno su lugar, a cada quien su cuerpo, a cada cual su enfermedad, su condición, su muerte. Hay un poder que lo regula todo, que está incrustado en las mínimas acciones de los individuos, en lo más íntimo de los individuos, de la vida de los individuos, no solo en lo privado, en lo público, sino también en lo privado. Y está lo que Foucault llamó con una manera muy interesante el sueño político de la peste, ¿no? Que esto es las divisiones estrictas, la penetración del orden y la ley hasta los más finos detalles de la existencia para garantizar la función capilar del poder, ¿no? El poder se alza, se presenta, se impone y adelanta y dirige una y otra vez todo y nos dice una y otra vez que repitamos, todo saldrá bien, todo será por nuestro bien, ¿no? Saldremos todos de esto, ¿no? La ciudad pestilente entonces se convierte en una articulación de dispositivos disciplinarios y de control, máquinas que producen el poder, sujetos e información, mecanismos y sujetos de información, servomecanismos, como yo los llamo, de poder que atraviesa el cuerpo y el goce de los individuos. Eso es lo que quisiera resaltar en un primer momento. Perfecto, William, muchas gracias. Profesor Ricardo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su opinión? ¿Usted qué piensa que sobre las vivencias o qué vivencia significativa destaca en estos tiempos de pandemia? Nos interesa mucho su experiencia y más que todo pensando también en todo esto que usted ha trabajado recientemente sobre el adulto mayor, por ejemplo. ¿Cómo usted, digamos, analizaría esto? Profesor Ricardo, ¿sí nos escucha? Creo que tiene silenciado el micrófono.
Sí. William. Ya lo escuchamos, profesor Ricardo. ¿Cómo Ok. está? Sí, señor. Sí, decía que sin eufemismos, nosotros los viejos. Un saludo muy especial a Adriana, a Sergio, a William y a todos los asistentes. Una de las manifestaciones más específicas y aberrantes de ejercicio del poder en esta coyuntura de la pandemia del coronavirus es las disposiciones referidas a los viejos. En particular me interesó mucho ello porque padezco esa condición humana de ser ya viejo. Y el tratamiento que se nos ha dado es el de circunscribirnos a minoría de edad, perder la ciudadanía, perder la identidad, abuelitos, perder la capacidad de autodeterminación. Y eso me hizo reflexionar sobre la importancia que tenía que los viejos nos rebeláramos. Afortunadamente, no es una reflexión única mía, sino que coincidió con otros colegas que estaban en la misma disposición de hacernos respetar, volver a enfatizar en la importancia del respeto, de la dignidad a los viejos, y convocamos, unos hicieron acciones jurídicas, una tutela que salió favorable contra el gobierno, favorable a nuestros derechos, y otro que fue una movilización en la Plaza de las Nieves de tipo ciudadano que convocó el escritor y cineasta Lisandro Duque y que yo he apoyado. Mi pensamiento es que el estatuto asignado a los viejos es el mismo que a los niños, que a la infancia, es decir, de minoría de edad. Eso es muy interesante, muy significativo. Los niños también han sido enclaustrados, se los ha sometido a una porción, sabemos que no tan grande y amplia como se pretende presentar, para reemplazar la escuela formal por la teleeducación. Y lo que han producido, me parece, es un fenómeno de distorsión de la personalidad del niño, que conduce a la alienación. La teleeducación terminó en una domesticación, en el embutido de programas ya elaborados, predispuestos, sin generar ningún tipo de investigación, acción con los muchachos, sin educar a los educadores para esa movida tecnológica. Y es una irresponsabilidad la que se ha cometido también con los niños y con la infancia. Me interesa eso como primer elemento, porque los niños y los viejos en su hacinamiento, y la palabra hacinamiento es muy importante, están brutalmente estratificados. Hay viejos de viejos. Viejos miserables en su condición social y cultural y política, desempleados,
al garete de los acontecimientos, de la pobreza. Viejos jubilados sobreviven y viejos que tienen mejores posibilidades de defenderse y otros que están en la parte alta de la pirámide. Esquemáticamente hago referencia a eso. Entonces, la experiencia que yo he vivido está íntimamente ligada a una praxis, a una acción de asumir el reto en mi condición y acompañar esos movimientos, y acompañar esos propósitos. Incluso yo escribí lo que denominé un manifiesto de mi autoría, que lo denominé Vivan los Viejos, que fue publicado por el periódico Un Pasquín que dirige el caricaturista Blado. Ahí recuerdo esta maravilla de verso de Walt Whitman: vejez que se alza magnífica, oh bienvenida, inefable gracia de los días de ocaso. Whitman asume una conducta ejemplar sobre la forma altiva con que el viejo debe autorrepresentarse y asumirse en sociedad. La vejez ha sido destacada en la historia con luces y sombras. Hay quienes le dieron una importancia enorme, como lo recuerda Paul Lafargue en su delicioso panfleto El derecho a la pereza. Él ahí recuerda que en la antigüedad practicaron tratos crueles contra los ancianos, pero curiosamente o en paradoja, era para reivindicar su condición de ancianos. Los indígenas en Brasil mataban a sus viejos como testimonio de amistad, por ejemplo. Los celtas de la Galia y en Alemania, en Suecia, se hacía uso en las iglesias de masas, de grandes garrotes familiares para la ejecución de la pena de muerte de los viejos. Todo esto encubierto en que era para beneficio de la ancianidad. Cuando, como se ve, ahí hay una combinación de crueldad y paternalismo. El paternalismo encubre una actitud de crueldad como dispositivo de poder. Cicerón, el elocuente filósofo romano, escribió en el año 44 a.C., a sus 62 años, para la época era un anciano, el más aclamado de los escritos sobre la vejez, de Senetucte, donde propone una ética, una conciencia, un comportamiento para entender lo virtuoso y feliz de ser viejo. Y ausculta sobre cómo abordar la muerte con tranquilidad, preparándose con la filosofía. La vejez como la época del filosofar, por excelencia. Aunque sea un propósito de toda la vida, para Cicerón, esta es la oportunidad grande y la manera de enfrentar la vejez, es decir, como camino hacia la muerte, es filosofar. Tanto la perspectiva de Cicerón como especialmente la de Walt Whitman, el poeta y el filósofo, son un principio de esperanza. Después de todo, también los jóvenes se mueren por enfermedad, crímenes, pasiones y muy especialmente por las guerras, por la drogadicción, por el alcoholismo, por el abandono, por el suicidio. Montaigne, Michel de Montaigne,
Se propuso superar la conducta de los extremos y por ello invita a la templanza, la contemplación, la virtud, esa cualidad amena y alegre. Al mismo tiempo incita a divertirse con todos los placeres que la vida depara. La clave es el equilibrio. No es la primera vez que aparece en el pensamiento. En los ensayos construye un equilibrio. De Aristóteles, el justo medio, goza de una tradición. El equilibrio que conduce a la conciencia de los límites para conservar la salud, hirviendo. Eso sí, sin soportar la hipocresía ni las mentiras, salvo las mentiras piadosas, digo yo. Hay que evitar el envejecimiento prematuro. Usar la astucia para evitar lo penoso de la edad. Vale esta afirmación del gran ensayista de Montaigne. Tiene la cordura sus excesos y no necesita menos de la moderación que la locura. Esa extraordinaria aforismo es el sumum del equilibrio. Hay que precisar que la vejez distingue entre hombres y mujeres. Ya al comenzar dije que distinguía entre pobres y ricos. Pero además, entre pobres negros, pobres indígenas y pobres, entre comillas, blancos, entre los que están completamente marginados y abandonados. Esos no tienen una alternativa para dedicarse a la filosofía, como podemos tener otros, o sin poder, cuando otros asumimos la importancia del filosofar para prepararnos. Por eso el filosofar en la vejez, para que no sea egoísta, tiene que ocuparse de la suerte, ocuparse sinceramente de la condición humana de los desvalidos, de los semejantes que no pueden filosofar, y acompañarlos en todo lo que signifique su reivindicación. Norberto Bobbio, el aclamado, tan conocido filósofo italiano, escribió un opúsculo con el mismo título que el libro de Cicerón de Senectute, escrito a los 86 años. Él describe la vejez como un estado prolongado del pasado, una especie de retorno a través de los recuerdos y la memoria del tiempo vivido, un ejercicio de nostalgia. El lente del filósofo de Bobbio, me parece a mí, es más el del escepticismo, cercano al pesimismo que el vitalismo de Cicerón, a quien critica, y el de Montaigne, que se opone a la melancolía a favor del sueño. Soñar y soñar parece ser la consigna de Montaigne. Yo estoy a contracorriente del programa bobbiano y me ha interesado discutirlo y plantearlo por redes y en foros, porque no plantea la transición hacia la acción propia de la edad. Mi creencia es que si en el principio fue la acción, pues al final también debe ser la acción, porque solo se muere cuando ya no deseamos. Con los versos de Horacio 65 a.C., permíteme, oh Apolo, gozar de lo que tengo, conservarte lo ruego mi salud y mi cabeza, y que pueda en una digna vejez tocar aún la lira. Y en esas estoy tocando aún la lira. Ese sería mi comentario al primer planteamiento, Sergio. Perfecto, doctor Rubén. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, digamos, creo que acá hemos tocado varios puntos supremamente importantes. Por un lado,
todo el tema de cómo, o sea, del concepto de pandemia, de peste más que cualquier cosa, y los efectos que se pueden ver sobre las limitaciones del cuerpo y sobre las limitaciones para poder ser algo, digamos. En ese sentido, quisiera que abordáramos ya la segunda pregunta, y es, ¿qué panópticos o dispositivos de vigilancia y poder considera que han fluctuado o han surgido en estos tiempos de cuarentena? Ya hemos mencionado algunos de estos, ya nos hemos aproximado un poco, pero quisiera que ahondáramos un poco más. William, no sé qué tengas de pronto por comentarnos, te escuchamos. Bueno, gracias. Yo antes de responder a la pregunta, digamos específicamente de cuáles son los mecanismos de poder que hay, que efectivamente son mecanismos para mí que son interesantes de la tecnología, ¿no? Los servomecanismos, que es el nombre como lo pretendo, digamos, mostrar. Quisiera hacer un poco digámosle así, una observación con respecto a qué se entiende por dispositivos, porque parecería ser que esa palabra es como muy eh, fácil de entender y todo el mundo desde la época en que comenzamos a estudiar a Foucault, pues dispositivo se nos hace bastante claro, digamos, transparente en su significación, cuando en realidad el día de hoy, digamos, con autores como Agamben, están pensando en, bueno, la dificultad en la cual está esta idea del dispositivo. Pues no hay una definición propiamente dicha, más allá de algunas cosas que dijo Foucault en un círculo de psicoanalistas sobre qué es la definición de dispositivo. Entonces, digamos que me interesa un poco a un autor, a un psicoanalista, digámoslo así, pero que viene también desde la filosofía, argentino, que está en México, que se llama Néstor Bronstein, y él propone, digamos, que hay que hacer algo así como una especie de genealogía del concepto de dispositivo, pues no siempre es clara. Entonces, digamos, yo propongo como 4 momentos específicos en la historia de la filosofía, un poco, hacer un poco esta genealogía del concepto, o 4 lugares donde posiblemente podemos llegar a entender qué es eso del dispositivo. Y yo creo como Bronstein que hay un lugar muy interesante que es Heidegger en 1957 que nos está diciendo mucho en la relación entre los dispositivos, ¿no? El saber y la técnica moderna, lo que él llama pues todas sus reflexiones sobre la esencia de la técnica, como lo llamaba o como se encuentran en esos escritos del 50 de Heidegger. Y entonces ahí digamos que hay una cosa muy interesante que creo que vale la pena entenderlo, y es que Heidegger a partir de toda esta diferencia entre la técnica antigua, clásica y la técnica moderna, él hace una distinción entre el dispositivo, que es lo que llama Gestell, ¿sí? Que es donde están todos los dispositivos, y hace una diferencia o una aclaración que este dispositivo grande, enorme, general, funciona por medio de instrumentos tecnocientíficos. ¿Sí? Digamos que el dispositivo siempre en cierto sentido, y es lo que me interesaría, digamos, señalar, es que funcionan instrumentos específicos que son tecnocientíficos y que tienen ese matiz que le interesa a Foucault, que es los discursos, el saber que se producen sobre la población o sobre casos específicos. Estos, digamos, instrumentos tecnocientíficos se pueden llamar el día de hoy gadgets o aplicativos, ¿no? Es muy común el día de hoy para muchas personas que estamos utilizando, digamos, diferentes aplicativos para movernos en esta pandemia, ¿no? Inclusive, pues, una de las grandes propuestas del gobierno, tanto el de Claudia López como el gobierno nacional, pues, sacaron una app en torno a la pandemia. Entonces ahí es lo que me interesa, qué es lo que me interesa o qué es lo interesante ahí de Heidegger sobre el dispositivo. Y la otra característica y es que en este dispositivo que propone la técnica moderna lo que hacemos es disponer los entes, no hacerlos aparecer, lo que llamaría Heidegger el develamiento, ¿sí? De manera determinada, ¿no? Cumpliendo los deseos calculadores y estratégicos de los sujetos del hombre, ¿no? Ahí no dejamos aparecer, digamos, en la jerga Heidegger
heideggeriana al ser como le es, sino que lo hacemos aparecer como a nosotros nos interesa que aparezca, ¿no? La naturaleza nos interesa que aparezca de cierta manera, ¿no? Como producción de energía, dijo Heidegger, en torno a la energía atómica y bueno, y todo lo que está en su época. Entonces eso es una de las cosas interesantes que nos propone Heidegger. Hay otro momento que es un poco ya en 1970 en el movimiento francés y es el señor Althusser, ¿no? Con los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Y es la idea de que el Estado está pensado como un enorme aparato, ¿no? Que organiza y regula dispositivos ideológicos, técnicos y represivos. ¿Sí? Estos dispositivos están al servicio siempre del ejercicio del poder para mostrarlo o ocultarlo dependiendo de su estrategia, ¿no? Lo que propiamente, digamos, en los términos heideggerianos sería esa aletheia, ¿no? El Estado es el que mira cómo debe aparecer las cosas, ¿sí? Y estos dispositivos son, dice propiamente Althusser, cierto número de realidades que se ofrecen al observador inmediato bajo la forma de instituciones independientes y especializadas, ¿no? Y él da como unas realidades, o da una lista de realidades, ¿no? Las instituciones religiosas, escolares, familiares, jurídicas, políticas, sindicales y culturales, ¿no? Que estas, digamos, esta lista está muy de la mano, uno podría, digamos, hacer el ejercicio de ver que propiamente Foucault también va a decir que son más o menos los dispositivos, ¿no? Jurídicos, familiares, escolares, religiosos, que les va a interesar a Foucault, que es el siguiente estadio de esta cadena. Ya en 1977, ¿no? Cuando él comienza a hablar en un círculo de lacanianos, ¿sí? Donde establece que los dispositivos, digamos que hay dos prácticas para entendernos, las epistémicas, discursivas y los dispositivos materiales que entregan el saber discursivo con las actividades no discursivas. Para Foucault efectivamente existen dispositivos disciplinarios, ¿no? Que tienen una forma arquitectónica, no su materialidad, que es propiamente la idea de ese panóptico de Beltrán y todo el problema de la prisión, ¿no? Del encierro, y también de la arquitectura en los internados. Y está estos dispositivos que también revelan, de nuevo ahí está, me parece Heidegger, ¿no? La verdad de los sujetos, ¿no? Hace aparecer a los sujetos en una cierta verdad como locos, criminales, los anormales, como es toda esta idea que nos hablará, pues, cualquier persona que haya leído a Foucault entiende muy bien esta preocupación por Foucault y la producción de sujetos. Entonces acá el dispositivo es un medio por el cual se domina el cuerpo, pero no solo el cuerpo, diría yo, sino también, ya ahí me meto un poco a lo que dirá mucho antes, unos 10 años antes, el señor Lacan, y es también el goce y el deseo de los sujetos, ¿no? Porque dijo Lacan de una manera muy específica que el cuerpo está para gozar, ¿no? En un discurso a los médicos dijo específicamente que es el cuerpo el lugar del goce. Y ese cuerpo donde se articula el saber, la verdad y el poder, ¿no? Ese es ese lugar que también le interesa mucho a Foucault, ¿no? El lugar del cuerpo, ese entramado de saber, verdad y de poder. Entonces, para Foucault, en especial, y ahí viene el punto que me interesa, es mostrar que estaría, digamos, tres niveles o tres formas de entender el dispositivo. Uno es un conjunto heterógeno de discursos e instituciones que están siempre amalgamadas. Hay una estrategia, ¿no? Y esa estrategia hay que buscar, que es el segundo momento del análisis del dispositivo de Foucault, ¿no? Esos juegos, esos cambios de posición, modificando las funciones y que puede variar constantemente dependiendo del poder en que se está ejerciendo, pero da una cosa que me parece muy interesante que nos ayuda a pensar hoy, ¿no? Y dice lo siguiente ahí en esa conferencia con los lacanianos, y dice que en tercer lugar le interesa el dispositivo, o interesa pensar el dispositivo como una especie de formación que tiene una función principal en un momento histórico determinado, la de responder a una urgencia, ¿no? Es interesante porque para Foucault los dispositivos siempre están atados
a responder a una urgencia, y justamente pues el COVID-19 es una urgencia a la que tenemos que dar cuenta, y que digamos ahí comienzan no solo a crear nuevos dispositivos, digamos, de poder, que yo creo que ya existieron, la app están, digamos, el uso de las apps está masificado desde hace varios años, sino que comienzan es a funcionar de ciertas maneras, ¿no? Se comienzan a ver una modificación, hay unos juegos distintos en los cuales los sujetos se van a relacionar con el poder a partir de los medios tecnológicos, que yo creo que es una de las grandes cosas interesantes que podemos ver en el día de hoy. Y por último está pues el señor Deleuze, que en el 88, después de la muerte de Foucault, pues él hace una relación interesante con el dispositivo, ¿cierto? Pero es interesante lo que dice Foucault, lo que dice Deleuze, que digamos él siempre tiene sus permisos interpretativos, donde nos dice que los dispositivos son máquinas de hacer ver y hacer hablar, ¿no? Los dispositivos es un organismo inestable, un entramado, dice la palabra que utiliza Deleuze, de líneas divergentes, sujetos a cambios impredecibles, con contornos difusos y variables con líneas de fuga, ¿no? Y bueno, aquí en el 2006 pues está el texto que hoy se conoce muy bien, que es el de Agamben, que muchos pues ahorita están discutiendo, que algo así que se llama como una omnipresencia del dispositivo llamaría yo, ¿no? Donde cualquier cosa, dice literalmente el señor Agamben, cualquier cosa que tenga el modo de la capacidad, que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, moldear, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. Digamos que eso es como una especie de genealogía. Ahora, ¿qué es lo que me parece interesante? Y es que justamente, digamos, eh, actualmente yo creo que los grandes dispositivos de control o de poder están, digamos, en la producción y el establecimiento de información por medio de lo digital, ¿no? A partir de esa idea de que los sujetos nos convertimos en unos bytes, ¿cierto? Que está en unas bases de datos, que hacemos parte efectivamente, que nos digan nuestra información tanto de salud, como las personas que vivimos, personales, inclusive los gustos, que está justamente las apps mostrándonos, pues está muy pendiente de los gustos de las personas para poderles ofrecer, ¿sí? Lo que necesitan. Entonces, yo creo que en ese sentido los dispositivos o los servomecanismos actuales que funcionan en época de la pandemia tienen que ver con la cosa tecnológica, con eso que Heidegger en su momento nos dijo que eran esos objetos tecnocientíficos que utilizamos para pues nuestra vida, digamos, para desarrollar nuestra vida. Entonces yo creo que eso es lo que quisiera subrayar con respecto a esa segunda pregunta. Muchas gracias, William. Claro, creo que todo este recorrido histórico que usted nos ha presentado y las dificultades de enunciar lo que se puede entender por un dispositivo que es un dispositivo también nos lleva a otras preguntas, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las implicaciones a nivel social del desarrollo, de la implementación de ciertos dispositivos? En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo una pandemia puede desdibujar lo que está sucediendo, lo que ha sido oculto en el marco de lo que está de la historia, digamos, de un país como es Colombia? En esa línea quisiera de pronto que el profesor Ricardo nos cuente un poco desde su perspectiva sobre esta pregunta. Bueno, a mí me parece que la manera de abordar un tema como la pandemia, hay distintas avenidas, calles regias para abordarlo. Pero es reconocer que la pandemia es un elemento concurrencial a una crisis de civilización que viene arrastrando la humanidad y el planeta. La pandemia no es el gran generador de todos los males, el enemigo al que hay que declararle la guerra por ser él el causante de todas las desventuras humanas.
sino que cuando se instala la pandemia, estamos en un momento de concurrencia de crisis que me gusta a mí llamarlo de enfermedad de la civilización. La crisis económica, la de la estructura y la de la coyuntura. Estábamos entrando a la recesión, si no estábamos ya instalados en una recesión económica. La pandemia lo que hace es agudizar, disparar más esa recesión, pero la recesión estaba en curso, en desarrollo. La crisis social que ahora afortunadamente se ha puesto en evidencia suma. Pobreza, miseria, discriminación, el racismo, el sexismo, las violencias de todo orden entrecruzadas, articuladas. Pero también la crisis de la naturaleza, producto de los modelos de desarrollo del capitalismo. La naturaleza está sometida a un proceso de destrucción, no ahora, de tiempo atrás, pero que se va volviendo un elemento realmente de concurrencia de todas las crisis y que permite con tranquilidad, me parece a mí de conciencia, sin exagerar, decir que esa enfermedad de la civilización se llama la barbarie. Estamos en una época de barbarie. Filosóficamente eso había sido pensado, teóricamente esto había sido pensado. Marx habló de una barbarie en el capitalismo. Engels, Rosa Luxemburgo planteó el dilema famoso, socialismo o barbarie. Bueno, toda la reflexión de la Escuela de Frankfurt y de los disidentes de Frankfurt, como Walter Benjamin, han planteado con claridad todo momento, monumento de progreso, todo momento de progreso es un momento de barbarie. Porque yo digo que hay que decir claramente que estamos en un momento de barbarie. Porque estamos al mismo tiempo en un momento de revolución científico-tecnológica extraordinariamente dinámico. La era de la inteligencia artificial, de la supremacía de la tecnología en el manejo de relaciones económicas, sociales, en gran escala. Y eso ha creado el espejismo, verdadera manipulación de masas, en la sociedad del espectáculo, de que con la tecnología vamos a superar los problemas de la pandemia y el conjunto de problemas sociales como los educativos, como los de la salud, como en fin, los del empleo y la propia salvación de la naturaleza. Entonces, pensar la época como una época de barbarie es una importante reflexión a que yo invito. Parece que es concurrencial, además las guerras continúan, las diásporas continúan pese a que nos ordenaron, nos disciplinaron, nos manipularon, crearon un gran dispositivo masivo a escala planetaria de miedo. El miedo, ustedes saben, es uno de los elementos constitutivos de las políticas totalitarias. Hannah Arendt es un referente de los muchos que existen. Entonces me interesa mucho invitar a pensar la época y el momento como una época de barbarie. Ahora bien, la pandemia no es una maldición divina, ni es algo que es inusitado. Toda la ideología al uso, lo dominante, lo que dicen los medios, la pandemia es muy inteligente, es algo para la cual no estábamos preparados. Discutamos.
No estábamos preparados, pero sí hubiésemos podido estar preparados. La pandemia tiene éxito porque no hay un sistema de salud social, ni preventivo ni curativo, a vasta escala. Porque no hay un sistema internacional de cooperación de instituciones de salud y de estados, un programa que combata no solamente esta pandemia, sino las otras que son también devastadoras y que son concurrenciales a esta crisis. No es la única crisis de salud que existe, como lo muestran los estudios que se han ido publicando durante estos meses sobre el tema. La pandemia es concurrencial a esta definición de la enfermedad, que seguramente ha sido presentada en muchas partes. La enfermedad es natural. La pandemia, el coronavirus es de origen natural y es misterioso, es un demonio, una cosa tremenda. Pues las pandemias, como todas las enfermedades, tienen un origen natural, pero encuentran un maridaje en lo sociocultural, en el ambiente, diría el pensamiento ecológico, en el ambiente. Cuando hay hambre hay más enfermedades y enfermedades pandémicas. Cuando hay frío, cuando hay desalojo, cuando hay estrés sumo, cuando hay desempleo. La enfermedad no puede seguir siendo llamada como algo natural. Hay que desnaturalizar la enfermedad, concepto mismo de enfermedad. La enfermedad es natural y social, natural y cultural, y por ende biopolítica, porque esa enfermedad es inevitable a la naturaleza humana. Las enfermedades son inevitables, unas más graves, otras menos graves. Lo cierto es que con la definición biopolítica o de biopoder, la enfermedad puede ser evitada, disminuida, prevenida, curada, y bueno, las que se vuelven inevitables, causantes de muerte, vendrían a disminuir, y no lo que se produce en el contexto que estamos viviendo, como que toda enfermedad, la mayoría de las enfermedades pueden conducir directamente al deterioro e incluso a la muerte. Entonces requiere un pensamiento crítico sobre la enfermedad, sobre la epistemología de la salud, y mostrar que la salud es ante todo un asunto público, común, que debe ser recuperado, y poner los biopoderes, recreando los biopoderes, para que se definan 3 elementos por lo menos fundamentales. Un sistema de salud público social a escala internacional, que privilegie todas las inversiones económicas hacia ello. Que no sea simplemente curativo, sino preventivo. Vale decir que parta de raíces profundas como la eliminación del hambre y de la pobreza, para eliminar las condiciones que generan y permiten el desarrollo de la enfermedad. ¿A quién está afectando el coronavirus? Todavía no tenemos los estudios bien detallados, estadísticos y socioeconómicos, pero los coronavirus están afectando hasta las gentes del común, de la calle. Que no pueden estar encerrados porque tienen que salir al rebusque, al trabajo. Entonces, esa es una clave que me parece a mí hay que profundizar. No pretendo dar cátedra por muchas razones, no es el caso que nos metamos a fondo en el tema, pero sí dejar enunciado el asunto de la pregunta por la enfermedad.
la pregunta por la enfermedad. El carácter histórico de esa enfermedad es otro elemento complementario. Ahora no aparece el demonio del coronavirus. En la historia de la humanidad son varios momentos, y en la historia de Colombia varios momentos, en que han aparecido las pestes, las gripas arrasadoras como esta, porque esto es una modalidad de gripa después de todo, distintas manifestaciones colectivas de enfermedades de masas, enfermedades de contagio rápido, veloz, implacable. Hay una historicidad en cada uno, el estudio de cada uno de esos momentos de la gripe española. La gripe española fue la más brutal de todas, 80 millones, 50 millones, y pasó desapercibida en los textos de historia. Por curiosidad me he puesto a repasar las historias del siglo XX más afamadas, o algunas de las más afamadas, dejémoslo así, o de las historias de la Primera Guerra Mundial y todo, y en varias de ellas ni siquiera figura la peste española, que es 1917, 1918, 19, que mientras la guerra produce, la Primera Guerra Mundial, alrededor de 10, 12 millones de muertos. Estos son 50 millones. Y fue eliminado el pensamiento histórico. La humanidad mete al ostracismo y elimina y quita ese. ¿Por qué? Porque eso lleva a la pregunta, ¿por qué la gripe española? Y la gripe española es porque hubo Primera Guerra Mundial. Lo que crea las condiciones colectivas para semejante barbarie expansiva, pues es la Primera Guerra Mundial, que destruyó los hospitales, que destruyó las ciudades, los recursos humanos, financieros, que devaluó a la vida humana a su mínima expresión, la dejó reducida. Entonces, las pandemias, las pestes, como le gusta llamarlas a William, siempre tenemos, es una invitación, que pensarlas históricamente, como todos los elementos de lo social y de lo cultural. Tal vez me dejo para más tarde continuar con alguna otra clave, mi querido Sergio. Muchas gracias, profesor Ricardo. Bueno, antes de seguir con la próxima pregunta, quería recordarle a quienes nos están acompañando hoy que hemos dejado en los comentarios un link para registrarse y poder certificar por parte del Centro de Investigación la participación en este ciclo de conferencias. Relacionado a lo que nos decía el profesor Ricardo, creo que es importante también pensar el miedo y la tecnología, esta relación. También lo mencionaba William, por ejemplo, desde Heidegger, cómo se ha analizado esto, no es en vano también la idea de Deleuze, por ejemplo, o las aproximaciones que tuvo Deleuze, que tuvo Lacan sobre la relación y las implicaciones que tiene sobre el cuerpo. En ese sentido, quisiera de pronto que abordáramos la siguiente pregunta, y es, ¿desde qué perspectivas filosóficas se pueden analizar los dispositivos de poder en el país? ¿O cómo estos constituyen al sujeto actual? Creo que hemos visto varios nombres, varios autores, varias corrientes, que por ejemplo William nos ha presentado, que nos pueden otorgar herramientas para esto, ¿no? Entonces, en este sentido, William, quisiera hacerte la palabra, gracias. Bueno, yo creo, digamos, es interesante la discusión. Yo creo que más que el día de hoy, efectivamente, por lo que todo está pasando, creo que no solo cómo analizar o desde qué punto analizar los dispositivos en el país, sino es global, ¿no? Hoy hablamos de una sociedad global, globalizada, mundializada, en fin, una serie de cosas de la globalización. Yo creo que efectivamente, pues, analizar los dispositivos del país también implica, pues, los dispositivos globales, ¿no? Y hablando en términos muy específicos, pues, esta idea que nos propone o esta experiencia de la globalización que nos viene por el Internet, ¿no? Donde todos estamos interconectados independientemente del lugar en el que estemos, ¿no? En el lugar físico en el que estemos. Entonces yo pensaría, y es interesante porque escuchando un poco al profesor Ricardo me surgió
una cosa bien interesante y que se une un poco a lo que quisiera decir muy puntualmente, y es, bueno, a mí me interesa esa idea de la crisis, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues, se dice, estamos en un momento de crisis, me interesa más hacerle énfasis ahí que el de barbarie, aunque el barbarie están, crisis y barbarie me parece que están conectados, pero bueno, no vamos a entrar, digamos, en tanta matización del asunto, pero hoy decimos estamos en la crisis del capitalismo, en la crisis del neoliberalismo, en fin, en una serie de cosas que, pues bueno, la filosofía, ¿qué haría ahí, no? Para analizar un poco qué es lo que hace el filósofo, si analiza o no dispositivos de poder, que es justamente pues ahí hacia donde se dirige un poco, me parece, la pregunta. Y pues alguien hace un par de semanas me preguntaba, bueno, ¿y qué hace el filósofo en tiempos de crisis, no? En tiempos de crisis del COVID-19. Yo pues decía pues lo mismo que ha hecho el filósofo desde siempre, ¿no? Yo creo que si uno se pone a leer la filosofía de manera histórica, se da cuenta que desde Sócrates, ¿cierto? Pues la filosofía siempre ha nacido o ha estado inmersa en una crisis. Valdría la pena es preguntarse qué es lo que se está entendiendo en los diferentes momentos históricos por crisis, ¿no? Que creo que sería una labor interesante. Ahora bien, yo creo que cómo analizar, digamos, los dispositivos, ¿no? Yo creo que primero hay que distinguir muy rápidamente, digamos, tres tipos de sociedades, que es lo que le interesa a Foucault. Foucault habla de dos tipos de sociedades y él les hablaría una tercera, ¿sí? Como sabemos un poco, los que hemos leído medianamente a Foucault, entendemos que para él hay una sociedad clásica de la soberanía, ¿no? Donde hay una autoridad, hay una fuente de leyes, ¿no? Aquel que se establecen sujetos que son súbditos para obedecer, ¿no? Eso es lo que llama en historia de la sexualidad al final, pues el derecho de espada, ¿no? Y en esta sociedad utilizan máquinas simples, ¿no? La rueda, la polea, los relojes, es decir, toda sociedad en cierto sentido está estructurada a partir de la tecnología, ¿no? Siempre el que pueda hacer un análisis un poco más histórico y sobre la civilización, pues entendemos que cada civilización tiene una tecnología específica, ¿no? El fuego, la rueda, ¿cierto? En el uso del reloj, la imprenta, ¿cierto? Que fueron momentos revolucionarios, ¿no? Que es lo que un poco me parece estaba señalando el profesor Ricardo, ¿no? Estamos en un momento donde comienzan a surgir nuevas tecnologías y por eso podemos llamarlo en cierto sentido una revolución. Hay una segunda, que es la que le interesa, una segunda sociedad, según Foucault, que se llama esa sociedad disciplinaria, donde comienza a inventar esta idea de lo normal, de lo patológico, ¿cierto? En el que busca vigilar, disciplinar a los cuerpos, a la vida de los sujetos, ahí donde nace el problema para Foucault de la biopolítica, ¿cierto? Se mete en la vida de los sujetos, ¿no? Se inventa esa idea de la población, ¿no? La población que está en riesgo, más en riesgo, ¿no? Entonces están las personas mayores de 70 años, pues ya no se les llaman adultos, sino se les llama abuelitos, en fin, entonces se les comienza a categorizar con pues con una verdad, ¿no? Esa es la verdad de las personas mayores, ¿cierto? Que ahorita están en riesgo, son personas en riesgo, son personas que tenemos que cuidar todos, que están todos, digámoslo así, protegiéndolos de todo esto que está pasando, como si no fuesen personas adultas y que fuesen también responsables, digamos, como debe ser cualquiera. Entonces ahí es donde Foucault comienza a hablar del panóptico, ¿no? Donde hay una reorganización del espacio, del tiempo, la productividad, ¿no? Es el capitalismo como tal, la fábrica, la familia, ¿no? Los internados, ¿no? Y acá ya comenzamos a tener, digamos, una cosa muy interesante, que es que las máquinas comienzan a ser cada vez más relevantes para el ser humano, ¿no? Porque permiten potencializar la fuerza del cuerpo para generar ganancia, es decir, hay plusvalía, ¿no? Se vuelve necesaria esa idea de las máquinas, ¿no? Que yo creo que también está un poco en Marx lo dijo muy bien en El Capital, ahí cuando habla de las máquinas, del paso de lo artesanal a las máquinas, creo que hay que volver otra vez el día de hoy, me parece, es un lugar donde uno puede comenzar a pensar todo esto que está sucediendo. Y luego está Deleuze, que Deleuze en su última, digamos, conferencia pública, él habló justamente de una sociedad de control, que es un poco distinta a la sociedad disciplinaria. Yo creo que esa es la sociedad en la que nosotros estamos,
digamos. Según Deleuze, son los dispositivos de las sociedades de control que siempre están hablando en números, ¿no? Deleuze dice que no son necesariamente binarios, yo diría que sí son binarios, ¿no? Es la idea de los bits y los bytes, que es lo que es interesantísimo, y toda esta idea de los algoritmos, que son fundamental para los mercados. Para cualquier cosa se necesita, digamos, ahora un algoritmo, ¿no? Esta minería de datos que es fundamental también y que está ahora de moda como una de las grandes, digamos, carreras que estudian ahora, ¿no? Esa minería de datos que se necesita. Entonces, en ese sentido, lo que dice Deleuze es que hay un lenguaje numérico, ¿no? Hecho de cifras, ¿no? Donde no solo hay acceso a la información, que es interesante, sino producción, digamos, que es el punto fundamental, es que hay producción de esta información. No hay índices, hay encuestas, no hay tendencias, ¿no? Como uno lo ve en las redes sociales, Twitter tiene unas tendencias, eso funciona con una serie de algoritmos, ¿no? Y los individuos se vuelven así dígitos, ¿no? Las masas y, son muestras, ¿no? Y datos públicos, ¿no? Y mientras que pues los individuos se vuelven bytes, ¿no? Entonces acá comenzamos a ver que hay una utilización de las máquinas informáticas virtuales, ¿no? El Internet se vuelve fundamental. La pregunta que haríamos nosotros es, en todo este aislamiento, ¿no? En este confinamiento en el que nosotros nos encontramos, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos esta herramienta que tenemos Internet? No estaríamos en estas, ¿no? El Internet se vuelve algo fundamental, ¿no? Esta máquina, esta tecnología digital que es fundamental para la información, ¿no? Que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, es justamente ese lugar de sociedades donde uno debería comenzar a pensarlo, ¿no? En la sociedad del control. Yo creo que es ahí donde uno puede verse que en las ciudades pestilentes, ¿no? Hay características de este tres tipos de sociedades, ¿no? Hay obviamente esta sociedad de control que es la que vivimos, pero sigue habiendo, por ejemplo, esta sociedad disciplinaria, ¿no? Como lo mostraba al comienzo, de esta idea de segmentar a la población, ¿cierto? Esta idea efectivamente de controlar y vigilar que las personas estén haciendo lo que tienen que hacer para prevenir el contagio del COVID-19, ¿cierto? Entonces, digamos que no es que una sociedad desaparezca para darle paso a otra, sino que siempre queda un rastro, ¿no? Hay unas ciertas modulaciones, frecuencias, para utilizar, digamos, esa imagen que me parece espectacular de Deleuze, ¿no? Quedan ciertas resonancias de las diferentes sociedades en un paso a otro, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tendremos que uno analizar al momento de entender y de comprender esta idea que llamamos dispositivos en tiempos del COVID. Y eso justamente me lleva a decir un poco que yo, digamos, entiendo esa idea del miedo, pero yo creo que en las sociedades de control y en las sociedades actuales, yo creo que lo que sucede más bien es un acento fundamental más que en el miedo, en la esperanza, digamos, en la esperanza de que todo lo podemos, la satisfacción posible, la mayor satisfacción posible, pues efectivamente puede pasar en la sociedad, ¿cierto? Es una idea que, digamos, Lacan estuvo pensando mucho. Es una cosa que él llamará los discursos, ¿no? Es una cosa muy compleja, ¿no? Pero él llama, digamos, que hay una cosa que se llama el discurso del capitalista y el discurso pestilente, que es propiamente el discurso de estas sociedades, digamos, utilizando un poco el andamiaje que utiliza Bronstein, la idea de esta sociedad de control, ¿no? Es ese discurso pestilente que en cierto sentido llegó a ver con cierto, me parece así, agudeza Lacan al final de su trabajo. Y es el discurso que es del capitalista en donde nace, dice Lacan, y es que está más en que si el discurso del amo clásico es a cual el amo no podía satisfacer sus necesidades porque tenía que satisfacerlas en virtud del esclavo, ¿no? Es lo que, del amo, perdón, ¿no? Estaba una renuncia, dice Lacan, una renuncia pulsional en cierto sentido del esclavo en pro de la satisfacción plena del amo.
en la sociedad capitalista lo que sucede es que está lo contrario, ¿no? Se dice efectivamente cómo acceder al goce, cómo poder satisfacer eso que nosotros llamamos deseos, ¿no? Y es ahí donde justamente el capitalista entra, dice Lacan. Lacan dice, es ahí donde está el significado, el significante amo, que en términos lacanianos es el lugar donde nos dirigimos todos, ¿no? Nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades en esta sociedad, ¿no? Y entonces uno viene aquí a la pregunta es, ¿estos deseos y estas necesidades siguen siendo las mismas en tiempos de COVID? ¿No? Justamente muchas de las cosas que uno comienza a ver es que efectivamente todas estas restricciones ataca con esa, o va en contravía con esa noción de ese deseo que tienen las personas de salir, ese deseo no solo de salir, sino de hacer esas cosas que no podían, ¿no? De todo eso, esos discursos o esas ideas que están sucediendo de por qué estamos abriendo las iglesias y por qué no estamos abriendo, por ejemplo, los bares, ¿no? Hay una gente y todo un movimiento que está diciendo, bueno, vamos a sostener que necesitamos los bares, es parte fundamental de lo que nosotros somos, de lo que nosotros deseamos, en fin, de ahí comienza una serie de estructuración del deseo, diría Lacan, en donde se comienzan a chocar, ¿no? Y comienzan a entrar, digamos, en contravía de modulaciones con ese poder que nos está atravesando a todos. Y justamente, ¿cuál es el discurso de la pestilente? Y con esto termino, y es esta idea que ya se nos vuelve, de que se vuelve siempre el deseo ya se puede satisfacer porque existe un aplicativo, hay una mercancía para el deseo, ¿cierto? Ahí está la idea fundamental de Lacan, que le parece que este discurso dice literalmente es perfecto, pero al ser tan perfecto está a punto de explotar. ¿Sí? De explotar, porque se configura a sí mismo y se está consumiendo tanto que en algún momento, dijo Lacan, pues va a explotar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde comienza la crisis y todo esto que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque para Lacan ahí está la idea en que el discurso de los mercados ha llevado, se ha puesto en el lugar, digámoslo así, donde está la idea de gozar, el imperativo del goce, que es del superyo, dice Lacan, ¿no? Que ese, todos sujetos estamos en virtud de goza, ¿sí? Y es ahí donde el mercado le dice a los sujetos, listo, tú quieres, ¿no? Tú quieres gozar, bueno, acá yo te tengo las diferentes mercancías que dime cuál es la que más se adecua a eso que tú quieres gozar, ¿no? Y entonces ahí está el intercambio de información y siempre va a haber, digamos así, una app como lo vemos ahorita, puede ser Twitter, puede ser Tinder, lo que sea, sí, están ahí siempre, dependiendo de lo que uno quiere y lo que uno desea, ahí hay justamente una aplicación que nos ayuda, digamos, a acceder a esa satisfacción plena que todos queremos en este sentido. Entonces yo creo que es ahí donde está el peligro, porque ahí es donde comienzan a surgir, digamos, los mecanismos, los dispositivos, los servomecanismos que nos permitan decir nuestro satisfacción está a un clic, ¿cierto? Está siempre y cuando tengas una tarjeta de crédito o tú puedas hacer una transacción, ¿no? Por PayPal o por donde sea, ahí está, ¿no? Tú puedes acceder a ello, tú puedes acceder al propio objeto de deseo que te satisfaga plenamente. Yo creo que ahí eso es lo que genera el control, ¿no? En los sujetos, y dice Lacan, es cuando los sujetos se les da la posibilidad o la esperanza de satisfacer plenamente sus deseos, pues van a obedecer de manera más calmada y de mejor manera. Entonces yo eso lo que diría con respecto a esa pregunta. Perfecto, William, muchas gracias. Creo que has abordado grandes puntos, digamos, del pensamiento francés y esa mezcla entre filosofía y psicoanálisis que es muy clave, creo yo, para poder, digamos, pensarnos este momento. Pero también creo que una sociedad de control nos trae algo, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, anunciaba la Escuela de Frankfurt, en especial Adorno y Marcuse, más que todo, sobre lo que tiene que ver el criterio de utilidad, ¿no? El criterio de utilidad en estos tiempos es algo que se ve pensado no solo a través del deseo, sino a través de la utilidad mercantil, que es útil para cierto sector o para otros sectores. En ese sentido, no sé, doctor Ricardo,
¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cómo, o sea, desde qué perspectiva se pueden analizar los dispositivos de poder en el país en este momento? Bueno, sí, para retomar el hilo de lo que he reflexionado, pedagógicamente déjenme construir la pareja pandemia, cuarentena, enfermedad, encierro. Pero esto no es novedad. Así ha sido siempre desde la noche de los tiempos, desde la primera pandemia registrada, que es la de Justiniano, en la Roma antigua. ¿Y qué es entonces la cuarentena? Si ya hemos hecho una exploración de cómo pensar la enfermedad. La cuarentena es la separación y el control de los cuerpos. Eso es la cuarentena, el encierro. Pero el rediseño de la espacialidad y la movilidad. La cuarentena es un mecanismo de orden social y control cultural, pero es por excelencia el territorio del estado de excepción. Su finalidad manifiesta es proteger al conjunto de la población encerrándola, pero su esencia es el uso liberticida del biopoder. Esa es la definición que yo asumo para pensar el carácter del encierro contemporáneo, de la pandemia, para defendernos de la pandemia. Por supuesto que las cuarentenas se hacen necesarias como mecanismo defensivo, pero solo a condición de que sean estrictamente temporales y que se produzca un reordenamiento de la participación del común, de la democratización de las decisiones políticas. ¿Qué ha sucedido? Hemos asistido estos meses a la triste situación de que millones y millones de personas en el mundo entero han sido enclaustradas. Pero ese no es tanto la novedad. La novedad es que no se ejerció ningún tipo de resistencia. Fue un enclaustramiento consentido, un enclaustramiento asumido, un enclaustramiento voluntario. No hubo un átomo de resistencia. No hubo una pregunta colectiva de por qué tenía que tener esas características el encierro. Y eso remite a la pregunta por la servidumbre voluntaria, que se hizo en el 1500 Lavoisier, en su opúsculo de la servidumbre voluntaria. Esa situación de aceptación voluntaria del dominio del otro. ¿Por qué nos encerramos? Yo creo que sin lugar a dudas por el miedo. Aceptamos ese dispositivo por el miedo. Porque la pandemia se construyó como un gran y poderoso artefacto de miedo. Se generó un pánico. Se expandió un rumor de más media con falsas noticias en que o te encierras o mueres. O te encierras o desapareces. Además, eres responsable, te vuelves cómplice de la pandemia. Y eso funcionó eficazmente. Pero la cuarentena, al igual que la pandemia, hablé de un maridaje, de dos caras de una misma moneda o una presentación binaria del tema, cuarentena y pandemia,
fueron magnificados, se convirtieron en el espectáculo de la sociedad contemporánea. Y fue la gran cobertura que se ha utilizado durante estos meses para imponer la política liberticida y una política de ajuste social brutal sobre el conjunto de los trabajadores a nivel mundial. En Colombia, eso es clarísimo. ¿Para qué han utilizado el encierro? Para producir una política de pánico y miedo y al mismo tiempo, acompañando ello, un dispositivo de medidas, de decretos y reglamentos, de utilización de los recursos públicos, una expropiación privada de los recursos públicos al servicio del gran capital financiero. El 70% de los recursos han ido a parar a las grandes bancas y corporaciones financieras. Eso no hubiera sido posible con el encierro y con el estado de espectáculo de la pandemia, con la capitulación del Congreso y el abandono de sus funciones, con la domesticación de la Corte Constitucional, su complicidad manifiesta con el pretexto de las demoras para pronunciarse sobre esos decretos en los términos en que la crisis lo exigía y lo sigue exigiendo. Entonces estamos ante un régimen liberticida extremo y estamos ante un régimen de dictadura económica en medio de la balumba presidencial de que habló Miguel Antonio Caro en su momento. La balumba presidencial es la expedición de decretos al día a día, a la carta, y con ellos ir creando una articulación de medidas económicas y de orden público feroces. Se ha perdido la conciencia de lo siguiente. Toda esta lectura sobre la situación de la sociedad contemporánea, el debate suele dejar de lado lo siguiente. La unilateralidad no es buen consejero analítico, no es una perspectiva sabia. Dejar el tema en que la situación que estamos padeciendo es de barbarie, en la cual el progreso forma parte de esa barbarie. Dejar el tema en que la pandemia logró crear una situación de miedo generalizada y construyó unos artefactos liberticidas y de domesticación a gran escala, no completa el aspecto. El aspecto es que es el 2019, para colocar la fecha afortunada, conoció en el mundo y en América Latina en especial, en Colombia en particular, una inmensa movilización desde abajo contra el modelo neoliberal y contra los modelos bonapartistas de ejercicio del autoritarismo. Y ese es un elemento extraordinario. Se explayó una resistencia que fue muy general. Seguramente los que estamos aquí participamos con simpatía, elementos de comprensión, de análisis, de apoyo a esa vasta movilización que se dio, que fue muy fuerte en Haití, que fue muy fuerte en Chile, que fue muy fuerte en Colombia y en otros países de la región. La pandemia, la cuarentena, acabó con esa movilización, o mejor, corrijo, preciso, metió en el congelador esa efervescencia, solo rota de manera magnífica por la rebelión negra contra el crimen
contra el autoritarismo, contra la brutalidad policial en los Estados Unidos, contra el racismo, a la cual hemos asistido todas estas semanas anteriores, cuya magnitud ha sido muy sana para la moral de la humanidad, de su conciencia. Y que no se limitó a Estados Unidos, sino que afortunadamente rebotó en Francia, en Inglaterra, en otros países de Europa e incluso en Australia. Es decir, un rasgo importante de la situación es que ha desaparecido como un elemento constitutivo de la sociedad y de la cultura la lucha contradictoria entre los oprimidos y los opresores, entre los privilegiados y los desvalidos, entre los explotados y los explotadores. La gran rebelión carcelaria que hubo en Colombia, en pleno periodo de pandemia, es eso, una rebelión. ¿Contra qué? Contra el liberticidio, contra el dispositivo violento, que significa el sistema de hacinamiento y en sí el carcelario despótico existente en Colombia. Hay unas resistencias en los indígenas, unas resistencias en los viejos y hay unas resistencias en los jóvenes que están represadas y están, creo que se van a poner en movimiento en algún momento. No es una ofensiva ni una jaque mate a la dominación y sus elementos instrumentales, pero sí es una manifestación de una resistencia colectiva en la cual el pensamiento crítico debe articularse, el pensamiento crítico debe alimentar. Requerimos un vasto movimiento de pensamiento crítico que ayude con la racionalidad, tan de capa caída la racionalidad, que hay que recuperarla como un legado, apropiarnos de ella, por supuesto, de manera plural y crítica a los elementos de la época, a lo que estamos viviendo. Siempre las ideologías dominantes venden la idea de la salvación. La gran ideología política y religiosa que es el cristianismo, el catolicismo, nos ofrece la ciudad de Dios sobre la ciudad terrena. La salvación estamos convocados para la salvación en la ciudad de Dios. Y por lo tanto se justifican todos los padecimientos en la ciudad terrena. Y para articular ello, estamos sometidos al imperio de la furia, de la amenaza, del miedo, de la deidad suprema. El dominio de los dioses y del Dios en las religiones monoteístas es el dominio de un paternalismo brutal, paternalismo pero brutal. El implacable castigo al que no obedezca. El miedo lo que busca es interiorizar, reproducir, mantener, perpetuar la desgraciada conducta de la obediencia, de la obligación en oposición a la sana conquista del ejercer los derechos y las libertades. Entonces, la manera como se rompen y se romperán estos dispositivos de dominación está en mirar lo que suceda y sucede en el tejido social y cultural, en la circulación de las ideas y de los pensamientos, que es lo que rompe la cárcel a la que estamos metafóricamente hablando sometidos en la actualidad. Diría eso para
completar lo que usted ha planteado, Sergio. Muchas gracias, doctor Ricardo. Bueno, antes ya de terminar esta sesión de hoy, quisiera que me respondieran de pronto en un minutico eh, cuál es su percepción de lo que puede ser Colombia, lo que puede ser el mundo después de esta crisis. ¿Cómo vamos a poder superarla? Si la vamos a superar, ¿cómo creen ustedes que puede ser, digamos, el mundo después del COVID? Ahí en un minuto antes de finalizar. Bueno, yo diría simplemente que más allá de prever, porque creo que sería como no tenemos una bola de cristal, yo creo que hay que más bien entender los lugares en los que cual están los riesgos de lo que está aconteciendo. Y yo creo que más que ver qué es lo que va a pasar, deberíamos prever esos lugares donde seguramente más adelante van a surgir esos riesgos y va a generar ciertas acciones que pues no podemos prever, pero que tenemos que estar al menos al tantos de dónde surgen, cuándo surgen y cómo surgen. Yo creo que eso es lo que diría, lo que muy del espíritu heideggeriano hay que hacer cuando él habla de la técnica, ¿no? Que no se trata de establecer que esto es un invento del diablo y acá vamos hacia un apocalipsis, sino es más bien es atender a esos lugares en los cuales está el peligro. Yo creo que pues efectivamente la sociedad va a cambiar, efectivamente yo creo que vamos a salir, cómo vamos a salir, qué es lo que va a suceder después, pues eso ya va más allá de mis capacidades, pero yo creo que hay que es atender a los riesgos. Yo creo que diría eso. Perfecto, William. Muchas gracias, doctor Ricardo. En un Tal, minutico, ¿qué piensa usted? tal como están las tendencias realmente existentes en la economía, en la sociedad, en la cultura, en el poder, en el movimiento de lo común, de lo público, de los trabajadores, la tendencia es hacia peor. Saldremos peor de esta crisis. Pero no ese no es un vaticinio. Quiero es equivocarme. Ojalá me equivoque. Y William tenga razón, ¿no? Y entonces le haré públicamente el reconocimiento de mi error y sobre todo mi reconocimiento de su acierto. Yo soy un luchador, un optimista, y por lo tanto apuesto a que hay que contrariar esa tendencia. Y eso no se contraría sino fundando una idea de existencia basada en el ejercicio de la libertad, y la libertad significa lucha. Tenemos que conquistar en el sentido más profundo, reconquistar nosotros que estimamos la filosofía como un quehacer permanente, no solo de trabajo, sino de la vida misma, darle a la libertad todo el contenido emancipatorio que ella requiere, que ella tiene, liberar la libertad de las cárceles de la norma, de las limitaciones y domesticaciones, de su asesinato permanente en el liberticidio. Entonces hay que contrariar lo dominante, lo existente. Eso remite a la pregunta por la técnica. ¿Qué hacemos con la técnica? No hay que demonizarla. Hay una parte de la técnica que sí hay que demonizar. Las reflexiones de Husserl, de Heidegger, de Marcuse, sobre la técnica, me parece tienen una limitación grande. Es que no ofrecen una perspectiva analítica amplia y sostenida sobre lo que significa las técnicas al servicio de la destrucción humana directa, física y brutal. La respuesta de Adorno es la respuesta del pesimismo. Después de Auschwitz no hay nada que hacer. No se puede escribir poesía. Finalizó, por así decirlo, toda idea de progreso y toda idea de ser una idea filosófica de protesta profunda y de indignación de Adorno. Así habría que tomarla para buscarle una benevolencia de expresión.
Pero el dispositivo militar, la gran industria, el complejo militar de producción de armas químicas, de producción de armas nucleares, que es una empresa inmensa de acumulación capitalista en el mundo, es un tipo de tecnología y es un tipo de emprendimiento científico que hay que repudiar y satanizar. Pero hay otro, distingamos, decía Aristóteles, distingamos, hay otros que son dispositivos que pueden ser apropiados y reelaborados, que están al servicio, desafortunado, del poder y de la ganancia privada. En el caso que nos ocupa de la pandemia, los grandes fármacos, las grandes empresas farmacéuticas. Hay ya una polémica abierta en la literatura científica sobre la manipulación de las revistas científicas de Lancet y otras, que son las que dan a conocer los descubrimientos científicos, cómo manipulan esos informes para obligar a los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud en un sentido para determinar el uso de los presupuestos públicos y de las inversiones a lo que ellos consideran es la medicina como mercancía, en esa ecuación de médico-cliente que suplanta el médico-paciente, esa reafirmación de la salud como negocio o mercancía, pues que hay que eliminar. Mire, la discusión aquí se dice la ciencia. A mi colega, el profesor Basserman de la Universidad Nacional y a otros de menor rango, dicen que la ciencia está contra la charlatanería. Pero yo nunca le he oído al profesor Basserman enfrentar el robo de la ciencia y la expropiación de la ciencia por las grandes farmacéuticas, por las grandes compañías multinacionales que manipulan y se enriquecen con el uso de la ciencia. Y eso hay que interrogar, no podemos dejar crear una ideología de la ciencia, un cientifismo, para evitar los pensamientos alternativos y los pensamientos críticos. Y con una idea de ciencia total, una suficiencia cuando hablan estos colegas redonda de lo que es la ciencia. A la ciencia hay que entrarle por muchos lados, la pregunta por la ciencia. No solo desde el punto de vista de su impacto en el mundo de la vida, el desencantamiento del mundo de que habló Weber, sino cuál es su razón instrumental. ¿Cuál es la razón instrumental? Y entonces, apropiarnos de la revolución científica y de la sociedad de la inteligencia en forma creativa, eso exige un cambio en relaciones sociales de poder y en una comprensión de la cultura para el común. Es todo un programa y que ojalá tengamos oportunidad en otros foros de dialogar más ampliamente sobre eso. Un foro por la pregunta, por la técnica y la revolución científica es un buen tema de debate. Gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo. Claro que sí, sería un tema bastante interesante para abordar próximamente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Quisiera agradecerle al doctor Ricardo, a William, por sus intervenciones y su gran disposición para aportarnos hoy en un tema tan fundamental como el que tenemos ahora. Igual quisiera pues agradecerle a todos por habernos acompañado hoy en este tercer conversatorio del ciclo de conversatorios sobre el COVID-19 que hemos organizado desde la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y desde el Centro de Investigación de la Facultad. Y quisiéramos también agradecer a nuestro decano, el doctor Rubén Duarte, nuevamente al doctor Fernando Salinas y al equipo de comunicación de la universidad. Nos veremos en el próximo conversatorio en el que trataremos todo lo relacionado a una temática muy pertinente que es feminismo en tiempos de COVID. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, gracias. Saludos muy especial a William por compartir este diálogo. Lo mismo, mi estimado Ricardo. Muchas gracias por la participación a todos. A ti, Adriana, por tu liderazgo.
Que estén bien. Chao.